Muy buenos días chicos, ¿qué tal? Vamos encendiendo las cámaras. Ya, vamos, cámaras encendidas, por favor, vamos iniciando ya. A ver, por ahí, Brigitte, Diego, Minerva. Cámaras encendidas, por favor, encendemos las camaritas. Ángelo, muy bien. Excelente. Uy, hay varios en sala de espera, chicos. A ver. Ya, listo. Ya, a ver, vamos chicos. Cámaras encendidas, por favor, a ver. Rosa, Martínez, Luis, Cintia, Álvaro, Velázquez, Alejandra, Alex Roque, Alison. Ya, muy bien. Cintia. ¿Quién me falta por acá? A ver. Ahí está. Marc, Luis, Paola. Ya, muy bien, listo. Vamos, por acá, compartiendo pantalla. Listo, muy bien. Ya, listo. ¿Por qué finalizaron la sesión, chicos? ¿Ah? Hay que decirle a su profe que no finalicen, por favor. Si no, nos retrasamos bastante. Ya, muy bien. Cámaras encendidas, listo. Ahora sí. Vamos a explicar rápido porque hoy día también quiero acabar con el libro de este tema. Ya no quiero demorarme, sino acabarlo bastante rápido. Bien. Vamos a hablar de la OEA, ¿ya? Es algo que ustedes ya conocen, han escuchado posiblemente desde primaria. La OEA es la famosa Organización de los Estados Americanos. Ya es una organización internacional, es una organización de carácter internacional, ya, y vamos a detallar también sus funciones. A ver, que entren los que están en sala de espera. Ya, perfecto. Voy a avanzar rápido, chicos, por favor. Pregunten si tienen alguna duda. Ya, el día de hoy también acabamos el libro. Organización de los Estados Americanos, ¿ya? Es el principal foro regional para el diálogo, análisis de políticas públicas, de decisiones en asuntos del hemisferio. La OEA reúne a los líderes de las naciones americanas para abordar temas y oportunidades de la región. En otras palabras, de manera muy sencilla, la OEA es una organización que aglomera a los países de América del Sur, América del Norte y América del Centro, ya que aglomera las tres partes de América. Aglomera completamente a los países americanos y bueno, cada cierto tiempo la OEA se reúnen con el objetivo de tomar algunas decisiones y superar algunos problemas. A ver, la OEA es el organismo regional, es decir, es el organismo que más países aglomeró, más antiguo del mundo. Su origen se remonta a la Conferencia Internacional de Washington en 1889 a 1890. Ya, para lograr sus propósitos, la OEA se basa en principios pilares que son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. La OEA se basa en esos principios, ¿no? Estos principios son pilares, son los que promueven y mueven el trabajo de la OEA. Ya, avancemos. A ver, un poco de historia, rápidamente, ¿ya? La OEA comienza o tiene como antecedente la primera conferencia internacional americana en Washington, D.C. Se crea la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, el más antiguo sistema institucional internacional. La OEA fue creada en 1948, cuando se suscribió en Bogotá, Colombia, la Carta de la OEA, que entró en vigencia en diciembre de 1959, ¿ya?
Mira entonces cuándo se ha creado la OEA en el año 48, 3 años después de la ONU. Ya, muy bien. Y tres, hoy en día la OEA reúne a los 35 estados independientes de las Américas y constituye el principal foro gubernamental, político, jurídico y social del hemisferio. Además, ha otorgado el estatus de observador permanente a 69 estados, así como la Unión Europea. Muy bien. La OEA entonces es una organización que busca aglomerar a los países de América Latina o de América en general, perdón, con el objetivo de superar los mismos problemas. A ver, ¿cuáles son los problemas que comparte el Perú con los demás países de América? Con Estados Unidos, Chile, Ecuador, Colombia, Panamá, Uruguay, Puerto Rico, Costa Rica, Cuba. ¿Cuáles son los problemas que nosotros compartimos con estos países? A ver, ¿quién sabe? ¿Qué tipo de problema compartimos con estos países? ¿Problemas económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos? ¿Cuáles son los problemas que se comparten? A ver, a ver, a ver. México, Colombia, el Perú, ¿producen qué cosa? Una sustancia ilícita. A ver. Por ejemplo, estos países en América hay un gran problema de la delincuencia. Hay altas tasas de delincuencia en el Perú, en los países sudamericanos, norteamericanos, centroamericanos. Otro problema grande que comparten los países de América es el narcotráfico. El Perú, no sé si tú lo sabías, es uno de los principales países productores de cocaína. El Perú es uno de los principales productores de cocaína. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, el Perú, Colombia, México son uno de los principales países de productores de cocaína. Tú sabes que el tema de la cocaína, el narcotráfico, es un negocio redondo, ¿no? Uruguay está involucrado en el narcotráfico. Bueno, no mucho, Uruguay no tanto. Uruguay es un país, bueno, que tiene muy pocos problemas de ese tipo, pero también. El narcotráfico, muchachos, es un negocio redondo. Es un negocio sumamente redondo. En el narcotráfico no se mueven miles de soles, se mueven millones de soles. Fujimori, el señor Fujimori, ya hacía negocios, tratos con el narcotráfico. Le vendía armas al narcotráfico Fujimori. En los depósitos, por ejemplo, de Kenji Fujimori, el hijo de Alberto Fujimori, se encontraron una enorme cantidad de cocaína. El narcotráfico es un problema muy fuerte en los países americanos. En el Perú, en Colombia, en México se produce mucha cocaína. El Perú es uno de los principales productores de cocaína. Ojo, ¿eh? La cocaína y la hoja de coca son dos cosas muy distintas. ¿Ya? La hoja de coca es medicinal, hasta cierto punto saludable, es buena hasta cierto punto. La gente toma su mate de hoja de coca. Pero la cocaína es otra cosa muy distinta. ¿Eh? La cocaína es un polvito medio blanco, ¿no? Que tiene ya sustancias químicas, sustancias que producen, pues, alucinaciones en el hombre, ¿no? Es un producto ilegal, prohibido. Ya, también se produce mucha marihuana, aunque no en el Perú, no es gran la producción, sino principalmente de cocaína. De la misma forma, ¿qué otro problema tenemos en América, los países americanos, chicos? A ver, María, Andrés, Pedro, Alejandra, Cindy, ¿qué problema tenemos en Sudamérica? En América del Norte, a ver, otro problema que tenemos que compartimos mucho los países norteamericanos, americanos, es el tema de
el analfabetismo y la poca comprensión lectora, ¿no? Estos países son países con muy poca comprensión lectora. Otro país que compartimos es mucho la delincuencia y el sicariato. Principalmente en Sudamérica, los países son países donde hay mucho sicariato, ¿no? Es matar personas por dinero. Otro problema que se comparte, aunque no lo creas, y que se comparte muchísimo y es uno de los principales problemas, es el tema de la prostitución. Los países de América tienen altas tasas de prostitución. Yo no entiendo por qué, la verdad. Yo no sé por qué hay tanta prostitución en los países norteamericanos, sudamericanos. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. A ver, acá una pregunta. A ver, ya, anónima. Profesor, una pregunta. ¿Por qué la marihuana es ilegal y fumar es legal? Si al fumar cigarrillos es mucho peor para el cuerpo. Bueno, a ver, esta es una excelente pregunta. Ya, esa es una excelente pregunta. Mira, ojo con lo que te voy a decir, presta mucha atención para que no se malinterprete, ¿ya? Mira, en el mundo existen drogas lícitas y drogas ilícitas, es decir, drogas legales y drogas ilegales. La gran mayoría de personas consume drogas, casi todas las personas consumen drogas. El cigarrillo es una droga legal, el alcohol es una droga legal. Las pastillas tienen cierta carga de droga, ¿ya? Hay casos excepcionales como las pastillas que son buenas para la salud y que son necesarias, pero cosas como el cigarro, que tiene mucha razón quien me hace esa pregunta, contaminan el cuerpo, el cigarrillo da cáncer. Hace un tiempo hicieron un experimento donde pusieron en un vaso con una tapa un poco de algodón y dejaron consumiendo un cigarrillo, ese algodón salió negro, ese algodón salió hecho lo peor que uno puede ver y así es como se malogra nuestro cuerpo, las personas que fuman. Y peor los que fuman desde muy temprana edad. Esa es una droga ilícita, perdón, lícita, legal. No quiere decir que esté bien hacerlo porque sea legal. Es legal porque eso genera ganancias a grandes empresas. Eso es legal porque genera muchas ganancias. Por eso es legal. No es legal porque le haga bien al hombre. El cigarrillo es lo peor que el hombre puede consumir. Los cigarros da cáncer, te genera ceguera. A las mujeres el cigarrillo le genera cáncer de mama, imagínate, es terrible. Sin embargo, no se prohíbe el consumo del cigarrillo y el consumo del cigarrillo es muy fuerte, es muy alto en el mundo, principalmente en Argentina. En Argentina día y noche fuman, principalmente Uruguay, Argentina, Paraguay, países muy fumadores. El alcohol, la cerveza y otras sustancias alcohólicas que tienen ciertas cargas de sustancias alucinógenas, también son drogas legales, pero que también generan muchas ganancias. Eso no quiere decir que las drogas ilegales, como la cocaína, la marihuana, sean mejor o peores y que deban consumirse o que deban legalizarse. No nos confundamos tampoco. Profesor, si la marihuana, no, algunos dicen, profesor, pero la marihuana no es dañina, no, sí es dañina. De repente no para nuestro pulmón, pero sí para otras partes del cuerpo. Y genera, pues, alucinaciones, una sustancia alucinógena. La cocaína mucho peor, ¿no? Y las demás drogas que son peores, como el éxtasis, eso es terrible. Entonces, hay drogas legales y drogas ilegales. Y no quiere decir que por el hecho que algunas sean legales sean buenas y que por el hecho que sean ilegales pues deban legalizarse. No, toda droga es mala. Entonces, ¿el cigarrillo es legal porque las compañías los venden? Bueno, el cigarrillo es legal porque es una práctica muy antigua y genera muchas ganancias. Hay grandes empresas de cigarrillos, ¿no? Grandes empresas de cigarrillos. Profesor, ¿y la marihuana medicinal? Bueno, ya, la marihuana medicinal
es regulada y es recetada por un médico. Solamente se consume marihuana medicinal en la medida que el médico lo designe. Si es que ningún médico designa la marihuana medicinal, no podemos consumir. En el Perú hay una mala práctica de uno auto medicarse, y eso es malo también. Uno no debe automedicarse, porque tú te automedicas y aunque no lo creas, tú estás dañando tu corazón. El corazón es el que más sufre con los medicamentos, ¿ya? ¿Yo qué opino sobre el consumo de esas sustancias? Bueno, yo opino que el consumo de las drogas y la promoción de drogas es solamente una forma de mantener, disculpen la palabra, tonta a los adolescentes. Es una forma de distraer a los adolescentes, llevarlos por caminos incorrectos. Hay muchas otras sustancias, ya, muchas otras bebidas que generan, pues, un gusto mucho mejor que las drogas, que generan alucinaciones terribles. El consumo y la promoción de drogas vienen no solo de acá, vienen de grandes países. A la DEA, que es el principal agencia en el mundo contra el consumo o contra el narcotráfico, se han encontrado cantidades de cocaína, por ejemplo, la misma DEA. Entonces, el tema del consumo de drogas pasa por cuestiones políticas, económicas y sociales. Y ese consumo de drogas lo que genera es terminar matando neuronas, y las neuronas, pues chicos, no se regeneran, ¿no? No se regeneran. Entonces hay que tener mucho cuidado con el consumo de drogas. Eh, Muchos de los políticos están vinculados en el consumo de drogas. Otro problema latente en América es que en América los estados son narcoestados, es decir, estados vinculados con el narcotráfico. Colombia, Ecuador, el Perú en su momento, en la época fujimorista, México también en su momento, narcoestados vinculados con el narcotráfico. Enormes problemas, muchachos. Así que a pensarlo dos, tres veces, muchachos, a veces los adolescentes están muy propensos al tema del consumo de drogas, a veces promueven mucho el consumo de drogas entre los adolescentes, principalmente entre ellos, entre los jóvenes adolescentes, principalmente los quinceañeros como ustedes, ¿no? ¿No? Promueven mucho consumo de drogas y eso es totalmente incorrecto. Eh, las drogas pues son usadas también como un arma política muchas veces, ¿no? Y mantienen despreocupada, ignorante a la población, ¿no? Convierten a los jóvenes en jóvenes ignorantes, despreocupados de la vida, de la sociedad y de los verdaderos problemas. Entonces hay que pensarlo, chicos, a veces doblemente ante esas situaciones, ¿no? A veces las fiestas, etcétera. Siempre hay uno por ahí que se cree el más palomilla, ¿no? Y que está tratando de probar e incitar que los demás prueben una que otra cosa, ¿no? Y piénselo doblemente más aún, chicos, porque aunque no lo crean, pues los que más padecen cuando un chico adolescente cae en drogadicción son las familias, ¿no? Miren, les cuento un ejemplo, ¿ya? Cuando yo estaba en el colegio, estaba en un colegio estatal. En un momento de ahí me becaron en un colegio particular, ¿no? Pero de mi promoción, lamentablemente, pues, varios quedaron muy mal, ¿no? Se metieron al consumo de drogas, a la drogadicción, ¿no? Terriblemente, muchos de ellos terminaron internados y, bueno, un amigo, muy amigo cercano del colegio, bueno, lamentablemente también quedó detenido, preso, ¿no? Mira, por 30 años fue condenado y hasta el día de hoy, pues, no sale, solamente está 10 años, ¿no? Imagínate, 20 años más de su vida, ¿no? Es terrible, muchachos, ¿ya? Entonces, siempre hay que ser bastante críticos nosotros en ese tema. Nosotros somos estudiantes, estudiamos historia, estudiamos cívica y demás cursos, ¿no? Etcétera, que nos permiten entender y generar una conciencia crítica, y eso es oponernos a cosas que malogran al ser humano. Nosotros debemos bregar más bien por construir un mejor ser humano. Ya, muchachos, entonces, a tener bastante cuidado con eso, ¿no? Con el tema del consumo de las drogas, que como ya te dije, el consumo de las drogas es el negocio redondo. Las drogas es el negocio perfecto.
El narcotráfico es el mejor negocio que existe, aunque no lo creas. Es el negocio donde se mueven millones de dólares. Es el negocio redondito. Políticos, empresarios, empresas, industrias metidas en el narcotráfico porque es el mejor negocio. Y muchos narcotraficantes crean más bien empresas para lavar el dinero. Para lavar el dinero, ¿ya? Y el narcotráfico genera delincuencia, genera sicariato y una serie de cosas. Así que pensémoslo doblemente. Otro problema, como el que me dijo Alejandra, es el desempleo. El desempleo, el desempleo en América Latina es un dolor de cabeza, muchachos. Es un dolor, pero dolor de cabeza interminable. El sueldo, la pobreza es un dolor de cabeza interminable en América. Otro problema, el tema de los venezolanos. ¿Qué ha pasado con los venezolanos, chicos? ¿Qué ha pasado con los venezolanos? ¿Qué han hecho? ¿Cuál es el problema de los venezolanos, chicos? El problema de cuando sale de un país a otro, ¿cómo se llama eso? La migración. Así es, Ángelo, muy bien. La migración. Ese es un problema enorme. México, los mexicanos migran a Norteamérica, los venezolanos migran al Perú. Y acá en el Perú la migración de venezolanos, ¿qué ha generado? Una migración desequilibrada, una migración irresponsable por los políticos peruanos, no por los venezolanos, ellos no tienen mucho que ver. No, Pedro Pablo Kuczynski le abrió las puertas a los venezolanos, le dijo, oye, ven acá, tiene las puertas libres, ingresa. Y no supervisó, no reglamentó la migración venezolana, que han ingresado lamentablemente muchos delincuentes, muchos venezolanos trabajadores, excelentes personas, pero también han ingresado muchísimos delincuentes, muchachos. ¿No? Y están llegando prácticas delincuenciales que no existían en el Perú, pero que sí allá en esos países, donde hay altas tasas de narcotráfico, como Venezuela. Terrible el problema de la migración. No, hay venezolanos muy trabajadores, muy buenos, muy honrados. Sin embargo, muchos otros que han llegado escapando más bien de la justicia venezolana. ¿Qué dijo el presidente Maduro sobre la migración venezolana? Cuidado que muchos de ellos pues están escapando de la justicia venezolana, ¿no? Literalmente lo dijo, ¿no? ¿No? Una solución para eso. Bueno, la solución ya es muy complicada, ¿no? Ya es demasiado complicada. En primer lugar hay que ver que la migración venezolana fue por cuestiones políticas. Por una rivalidad entre Estados Unidos y Venezuela, y el propio Pedro Pablo Kuczynski dijo que Perú era el patio trasero de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos pues incluso contrataba carros, aviones que traían y dejaban directamente venezolanos acá en el Perú. Ya, ahora, una solución para eso es reglamentar, la migración, fortalecer las migraciones, fortalecer la seguridad fronteriza en el Perú, que solamente ingresen personas reglamentadas con papeles, con sus documentos de identidad al día, al orden. Y si va a hacer migración, coordinar con el gobierno venezolano la relación de migrantes y que el gobierno venezolano entregue una lista de cuáles son los delincuentes venezolanos que han salido de su país y que a esos venezolanos se les pueda deportar y que los venezolanos trabajadores se queden, pues si están aportando al Perú, están produciendo, ¿no? Están moviendo a la economía, que se queden, ¿no? Pero el tema ahorita es reglamentar, uno, la migración y dos, hacer un mapeo de todos los venezolanos que están en el Perú. Mira, el problema de los venezolanos ha sido tan fuerte que en la sierra comunidades enteras han expulsado a los venezolanos. Los han botado de sus pueblos, los han botado de sus comunidades. En Ayacucho hace medio año hubo un conflicto enorme con los venezolanos, en Huancayo por la violación de una niña. Votaron a todos los venezolanos.
Uno paga por todo, muchachos. Cuando llueve se mojan todos. En Chile, los venezolanos han querido entrar a Chile. ¿Y qué han hecho los chilenos? Han incendiado la frontera para que no ingresen los venezolanos. Imagínate, en Chile los chilenos no han dejado que ingresen los venezolanos. Imagínate, el problema de la migración es grave. Hoy en día el Perú, uno, reglamentar la migración, dos, mapear a todos los venezolanos, inscribirlos en un padrón general y detectar quiénes son todos los venezolanos con requisitoria y una serie de cosas y votarlos a su país, mandarlos a su país. ¿No? Lamentablemente ahora en el Perú está aumentando muchísimo el tema de la prostitución y lamentablemente hay muchísimas personas que han llegado al Perú que están también cayendo en esa práctica, ¿no? Yo estoy haciendo un trabajo de la universidad vinculado al tema, una investigación de la universidad vinculado al tema de la prostitución y cerca del 70% son mujeres venezolanas. Y eso es sumamente preocupante y eso es terrible, eso no es cuestión de burla ni de chiste. Es una situación muy lamentable, muy lamentable. Uruguay le cerró las puertas a los venezolanos, no, acá no entras, le dijeron. Ándate a otro lado. De Colombia expulsaron una gran parte de los venezolanos. Es un problema enorme el tema de la migración. Bueno, es el tema de los venezolanos, que es el tema más cercano, pero los venezolanos no han sido los únicos que han salido de su país. Los de Haití se fueron nadando a España y en España les esperó el ejército y mataron a muchos haitianos. Problema de migración. Donald Trump, ¿qué quiso hacer? Quiso construir un muro entre la frontera de México y Estados Unidos para que no pasen más mexicanos ni más latinos. Imagínate, el problema de la migración en América es terrible. Es terrible el problema de la migración, es enorme el problema de la migración en América. Entonces, mira, cuántos problemas encontramos solamente en América. Narcotráfico. Y otro problema muy preocupante en América es la violencia. ¿Pero qué tipo de violencia? ¿Violencia a quiénes? ¿A quiénes? A ver. Hay un tipo de violencia muy fuerte en América. ¿Violencia a quiénes? A ver. A las mujeres y a los niños. El continente americano, principalmente Centroamérica y Sudamérica, son países muy violentos con las mujeres. Son países muy machistas. Si yo antes de esto te hubiera preguntado, muchachos, ¿quiénes son las que cocinan? Más de uno hubiera dicho a las mujeres. ¿No? El problema de América también es la violencia a las mujeres. Las tasas de feminicidio son muy altas. Las tasas de violaciones a mujeres y niñas son muy altas en el Perú, aunque no lo creamos. En México tiene la más alta tasa de mujeres asesinadas por año ante violencia doméstica, ante sus esposos y una serie de cosas. El continente americano es un país muy machista. Hay un fuerte machismo todavía en ese sentido. Cada vez decimos, no, profesor, eso es mentira, que eso, que el otro. Pero en la práctica diaria sí pasa pues así. Y las noticias y los datos y las estadísticas lo demuestran. Tú podrás decir lo que tú desees, pero las estadísticas nos muestran que la violencia a la mujer es muy alta. Y a los niños, peor aún. Peor aún. Aunque suene muy crudo y muy duro lo que voy a decir, la tasa de violaciones a menores de edad es muy alta en Sudamérica. Muy alta, muchachos. Entonces mira todos los problemas que tiene América Latina. Que no son problemas nada fáciles de superar, muchachos. Son problemas muy fuertes, muy elevados. Profesor, ¿cómo se soluciona eso? Tienen que hacer otro tipo de cambios. Grandes cambios. La OEA se junta justamente para tratar de dar solución a estos problemas. Tratar de solucionar estos problemas.
pero no los consigue casi siempre, ¿no? Muy bien. A ver, otro problema, chicos, de América que ustedes recuerden. Otro problema de América. A ver, hemos hablado ya de varios. Violencia. ¿Qué más hemos hablado? Narcotráfico, prostitución, pobreza, desempleo, tercerización laboral. ¿Qué más? ¿Qué otro problema en América encontramos? ¿Así un problema grave que afecte a todos los países? Dependemos Mm, demasiado de Estados Unidos. ¿Cómo, Álvaro? ¿Sobre los Estados Unidos? Dependemos demasiado de los Estados Unidos. Esa es una muy buena observación. Los países sudamericanos principalmente dependemos mucho de los Estados Unidos. Dependemos de su economía, muchísimo de los Estados Unidos, claro que sí. Y los Estados Unidos es el principal país de la OEA, ¿no? Es prácticamente quien controla la OEA. Pero todo el mundo también depende demasiado de Estados Unidos, ¿no? O solo Latinoamérica. No, buena parte de los países del mundo, ¿no? Depende de los Estados Unidos. Aunque ahora, como ya hemos hablado, posiblemente pasemos a depender de quiénes, muchachos. ¿De quiénes? De los, ya no de los norteamericanos, sino de los asiáticos, de los chinos, claro que sí. El Perú es el país donde están las mayores inversiones de los chinos en toda Sudamérica. Imagínate. Ese es otro problema. Me has hecho acordar otro gran problema. El problema de los países sudamericanos, centroamericanos, principalmente es el problema del subdesarrollo. Son países tercermundistas, países atrasados, sin industria, países no productores, sino proveedores de materias primas. Muy bien, excelente los chinos. Mira, cuántos problemas tenemos, ¿ah? ¿Cuántos problemas tenemos? Y a veces estamos ciegos a los problemas. A veces vivimos en nuestro mundo de maravillas, a veces vivimos en nuestro mundo de fantasías, ¿no? Y nos olvidamos de todos los problemas sociales que existen. Y peor aún, nos olvidamos de hacer algo contra estos problemas sociales. La OEA, ¿qué hace rápidamente? Políticamente, es el principal foro de la región. Es el lugar donde los países se reúnen para resolver sus conflictos, sus diferencias y sus objetivos comunes. A ver, ¿qué países están en conflicto? Bolivia, Perú y Chile. ¿Qué le exige Bolivia a Perú y Chile, muchachos? Mar. Le exige mar, ¿sí o no? Bolivia no tiene mar. Bueno, Bolivia no podrá tener mar, pero tú sabes que Bolivia tiene una fuerza, aunque te parezca chistoso, ¿ah? Tiene barcos de guerra. Bolivia no tendrá mar, pero tiene una fuerza naval. Tiene barcos de guerra, tiene submarinos, Bolivia. ¿Ya? ¿Te parecerá chistoso? Los bolivianos no tendrán salida al mar, pero tienen una fuerza naval. Eso es muy chistoso. ¿Ya? Los bolivianos siempre le piden a Perú, oye, ya pues Perú, dame salida al mar. A Chile le dicen, Chile, ya pues un poquito de tu territorio para salir al mar. Y Perú ni Chile le quieren dar y nunca le van a dar posiblemente, ¿no? Muy bien, bien, muy bien. Ya, bien, diálogo político, la cooperación. La OEA ofrece a los Estados miembros a un apoyo fundamental en el fortalecimiento de la capacidad institucional y humana para que puedan abordar efectivamente los nuevos desafíos, ¿no? La OEA pues trata de cooperar, ayudar a solucionar los problemas sociales de cada país. Si hay un terremoto, la OEA apoya, etcétera, ¿no? Tú te preguntarás entonces, profesor, ¿y por qué pues la OEA no apoya a Venezuela? Pues si Venezuela lo necesita, ¿no? Para que salga de su crisis. Ese es un tema también ya político. Muy bien. La OEA da mecanismo de seguimiento también, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Vamos acabando ya.
y también de patrimonio jurídico. Por medio de la OEA, los países han adoptado tratados multilaterales que han cristalizado relaciones regionales que han ayudado a definir la legislación interna en temas diversos, ¿no? La OEA, por ejemplo, ha facilitado la firma del TLC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Miembros de la OEA, son 35 países independientes de las Américas que han ratificado la Carta de la OEA y pertenecen a la organización. Miembros originales son los que existen desde su fundación y los miembros posteriores los que se han ido sumando. A ver, miembros originales: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, que hoy en día Venezuela se llama la República de Bolívar, la República Bolivariana. Y los miembros posteriores son los siguientes: Barbados, Trinidad y Tobago, Jamaica, Granada, Surinam, Dominicana, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Bahamas, San Kitts y Nevis, Canadá, Belice y Guyana. Ya te apuesto que más de un país de esos no los conocías, ¿no? Son países chiquititos. Ahora, ojo con lo que te voy a decir. Los países que tienen territorio, no en América, pero que dependen de otro estado, es decir, son colonias de otro país más grande, no son parte de la OEA. Por ejemplo, Puerto Rico. ¿Puerto Rico depende de quién? A ver. ¿De quién depende Puerto Rico? ¿Quién controla Puerto Rico? ¿Quién ha colonizado Puerto Rico? ¿Quién ha colonizado Puerto Rico? A ver. Los Estados Unidos. Así es, Estados Unidos ha colonizado Puerto Rico. Puerto Rico es como la segunda casa de los norteamericanos. Ahí los norteamericanos hacen lo que desean. Es como una provincia Puerto Rico de los Estados Unidos. No es un país Puerto Rico, ¿eh? Es una colonia norteamericana. Muy bien. La Guyana francesa, obviamente, ¿no, muchachos? ¿De quién depende o quién lo controla? No me vayas a decir Inglaterra, ¿no? Obviamente Francia, ¿no? Obvio, obvio. Muy bien. Ya, muy bien. ¿Qué pasó con Cuba, muchachos? ¿Qué pasó con Cuba? Cuba fue expulsada de la OEA, ¿no? Razón porque los países americanos no querían verse implicados con un gobierno comunista, ¿no? Claro, pues la OEA estaba dirigida por los norteamericanos y Norteamérica estaba en guerra contra la OEA, ¿no? Norteamérica estaba en guerra contra Cuba, ¿no? Y Cuba pues había hecho una revolución donde se vieron afectadas las empresas norteamericanas, pero bueno, lo cierto es que la OEA no permitía países de tendencia socialista. En otras palabras, la OEA no permitía una pluralidad de regímenes políticos, no solamente estaban ahí los países capitalistas, nada más, ¿no? Ningún país socialista, comunista podía estar en la OEA, ¿no? Eso no es tan democrático de su parte, ¿no? No permiten la pluralidad de ideas ni la pluralidad, pues, de sistemas políticos existentes, ¿no? Muy bien. Sin embargo, en el 2009 se llegó a un acuerdo para que Cuba vuelva a integrarse a la institución. No lo integra automáticamente, sino mediante un diálogo. Hoy en día el secretario de la OEA es Luis Almagro Lemes, ¿no? Un dato curioso. Muy bien, muchachos. Muy bien. Hasta acá, ¿alguna duda, chicos? ¿Todo ok? ¿Todo muy bien? ¿Sí? Perfecto, chicos. ¿Ya? Bueno, no nos alcanza tiempo para hacer el libro. Ya lo haremos en estos días. Ya la siguiente semana igual avanzaremos el otro tema para acabar la siguiente semana cívica y usar ese tiempo en historia universal y el Perú. Ya, muchachos, nos estamos viendo. Cuídense bastante. Chau, chau. Nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos, nos vemos. Cuídense, cuídense. Finalizo la sesión ya, muchachos. Nos vemos. Chau, chau. Chao, profesor. Chau, cuídense, cuídense. Nos vemos.